En el momento en que pronunció aquellas palabras con esa sonrisa arrogante, supe que les costaría todo. El director financiero, con su confianza pulida como un traje a medida de la Gran Vía, creía que la integridad de los datos era solo un eslogan inventado por consultores para justificar facturas. Giraba su bolígrafo entre los dedos como si eso le diera más inteligencia. Y luego soltó la frase con una risita condescendiente: tu cargo suena demasiado pomposo. No podemos permitirnos un oficial de integridad de datos por más tiempo. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir con un hombre que pensaba que las macros de Excel eran la vanguardia de la automatización era como pelear contra el viento en una plaza madrileña. Recursos Humanos me entregó la carta de despido como si fuera el menú de un bar de tapas, sin una palabra de agradecimiento. Sin preguntas sobre la transición. Sin mención a los protocolos de continuidad, los registros de cumplimiento o el marco de informes federales que había construido desde cero durante 8 años. Solo una caja y un adiós con un golpecito en la placa. Detrás de mí, la pizarra aún gritaba en rotulador rojo: presentación regulatoria del segundo trimestre la próxima semana. Nadie se molestó en borrarla. De vuelta en mi escritorio, cerré el último registro de auditoría con dedos que habían bailado esa danza 1000 veces. Abrir el Vault. Autenticar 2 veces. Exportar archivos limpios. Generar hashes. Encriptar. Sellar con timestamp. Almacenar. Lo último que hice fue ejecutar el script de validación final. Algo que nadie en la dirección había siquiera aprendido que existía. Detectó 11 anomalías en líneas del borrador del informe del segundo trimestre que yacía en la carpeta compartida. Las marqué para revisión por hábito, aunque sabía que nadie las leería. Ya habían decidido quiénes querían ser sin mí. El nuevo jefe de operaciones. Un traslado fresco desde marketing de marketing. Por Dios. Había renombrado mi carpeta de conciliación trimestral verificada a Q2 Final Life V2 limpia. 3 limpias. Así es como sabes que es un desastre. Mi trabajo no era glamoroso. Estaba enterrado. Pero era la espina dorsal. Cada presentación que habían enviado a un regulador había pasado limpia gracias al marco de versiones que escribí cuando nadie miraba. Cuando los sistemas fallaban y los números se desviaban, mi proceso lo capturaba antes de que un ojo externo tuviera que intervenir. No notas la integridad de los datos hasta que desaparece. Y entonces es como un incendio forestal en las sierras, silencioso hasta que devora toda la montaña. Saqué un pendrive que nunca había etiquetado, por si alguien se ponía curioso. Lo inserté en el puerto. Uno por uno. Guardé cada informe de conciliación. Cada aviso de discrepancia en el libro mayor. Cada registro de cambios. No para filtrar. No para sabotear. Solo para que la verdad tuviera un lugar donde vivir. Como una cortesía. No hacia ellos, sino hacia el concepto de orden. Envié un archivo sellado al asesor externo. Asunto: por continuidad de cumplimiento. No agregué una nota. Si supieran lo que hacían, lo entenderían. A las 5:01. Mi placa se desactivó. A las 5:04. Vi una alerta en el Vault. Alguien estaba editando el script del Q2. Misma carpeta. Mismo nombre. Nuevo timestamp. Vi el hash cambiar como un tic en un cadáver. Estaban reescribiendo la historia sin la arquitectura. Sin los registros. Sin las protecciones que hacían que las matemáticas fueran legales. No miré mucho tiempo. Cerré el portátil. Lo dejé en el escritorio y salí de la oficina sin un sonido. Sin drama. Sin escenas. Sin discursos de despedida con tarta y aplausos baratos. Ni siquiera me llevé el bolígrafo con mi nombre. Porque sabía algo que ellos no: los números no se preocupan por tu ego.
Se preocupan por la verdad. Y yo tenía la única copia que aún la conocía. Estaban reescribiendo el final antes de que yo cerrara el capítulo. Asunciones post-salida. Eso decía el encabezado. En negrita. Subrayado como si hubiera pasado por una revisión de branding. Toda una sección dedicada a ignorar las pistas de auditoría que había construido durante una década. Cliqué en el archivo. Mi marco aún estaba allí. Pero hecho trizas. Habían renombrado campos clave. Sobrescrito funciones de comparación y comentado líneas enteras de lógica condicional. Una edición decía en español claro, saltar verificación de integridad sin retraso de 72 horas. No arreglaron el flujo de trabajo. Solo le dijeron que ignorara la realidad si llegaba tarde. Desplacé más abajo. Alguien había insertado una nota al final, lógica legacy retirada a partir del 5 de mayo. ¿Salida? Sin módulo de reemplazo. Sin prueba de regresión. Solo un encogimiento de hombros digital y una bomba de relojería. Así que lo copié todo. Cada último byte. El esquema de versiones que había construido era hermético. Cada archivo bloqueado con un hash. Cruzado con metadatos de presentación y firmado con una cadena de custodia. Traceable tanto por cumplimiento interno como por timestamping legal externo. El tipo de marco que hace que los reguladores duerman tranquilos. El tipo de arquitectura que nunca recibe aplausos. Pero siempre resultados. Exporté no solo los archivos, sino la lógica misma. Capas de validación recursivas. Módulos de detección de cambios y triggers de escalada que alertaban cuando siquiera una celda no cuadraba con los datos fuente. Esa era la parte que nunca vieron. El motor zumbando bajo sus presentaciones trimestrales pulidas. Se habían acostumbrado tanto a presionar, generar y ver la magia ocurrir que olvidaron quién mantenía los cables sin cruzarse detrás del telón. Mientras comprimía el último paquete y encriptaba el drive, me di cuenta de que ni siquiera sabían lo que perdían. Pensaban que el riesgo vivía en números que no sumaban. Pero el riesgo real estaba en el silencio entre los números. En los cheques. Los contadores. Los controles de sanidad que impedían que datos malos se convirtieran en decisiones malas. Yo era la pared que capturaba la mentira antes de que metastasiara. Y ahora esa pared había sido despedida. Abrí la herramienta de rastro de auditoría una última vez. Mi cuenta aún estaba activa porque nadie había actualizado la gobernanza de accesos. Saqué el registro actual de la carpeta de informes. Ahí estaba de nuevo, Q2 final V2 Limpia Life. Modificado 3 veces en la última hora por alguien de operaciones de marketing. Esa misma persona había cliqueado aprobar en una bandera de integridad financiera destinada a revisión de nivel 3 en finanzas. Ni siquiera sabían que la bandera existía hasta que saltó en rojo. Así que la pusieron en verde como un botón en un juego. Esto no era malicia. Eso requeriría intención. Era algo peor, fe ciega en sistemas que nunca entendieron. Ejecuté una conciliación final en la vista previa del Q2. Por mera curiosidad mórbida. Marcó inconsistencias en 6 filas de informes. No lo suficientemente grandes para gritar fraude. Pero suficientes para arquear cejas. Suficientes para desencadenar una auditoría más profunda si alguien notaba. Y si nadie notaba. Los datos malos cascadearían al próximo trimestre y al siguiente. Hasta que flotaran en un océano de ficción. Sonriendo. Saludando. Ya hundidos. Lo triste era que no tenía que terminar así. Había dejado documentación. Wikis internos. ¿Vídeos de entrenamiento? Diagramas. Diablos. Incluso construí un tutorial interactivo llamado "Cómo no ser auditado hasta el olvido". Pero eso requería humildad. Y nadie en esa oficina tenía tiempo para la humildad. Querían velocidad. Yo les daba certeza. Tiraron ambas. Mientras empaquetaba el drive.
Etiqueté el archivo contingencia no editar. Lo decía literalmente. Pero también como una plegaria. Porque si alguien tocaba esta versión, toda la casa caería. Y aún así, caería en silencio. Sin explosión. Sin escándalo. Solo un regulador haciendo una pregunta calmada y quirúrgica: ¿por qué no coincide esto? Y yo ya sabía la respuesta. Porque pensaban que la verdad era opcional. Era surrealista verlos iniciar el fuego desde la seguridad de mi sofá. Apenas me había quitado los zapatos cuando vi la alerta. Aún tenía visibilidad a través del sistema de monitoreo Legacy. Un descuido de su parte. O quizás solo asumieron que estaba faroleando cuando dije que había construido la arquitectura yo misma. No entendían que los sistemas no olvidan a sus arquitectos. No a menos que los arranques de raíz. Y nunca revisaron las raíces. 5 y 4. Exactamente 3 minutos después de que mi placa se oscureciera. Vi el primer cambio. El control de versiones de las herramientas de informes pingueó con un renombre, Q2 final V2. Modificado por un ID de usuario de operaciones de marketing. El mismo tipo que una vez me preguntó: ¿en serio? Si los archivos CSV caducan. Ahora. Aparentemente. Estaba a cargo del informe financiero final atestado para una entidad regulada públicamente. Cliqué en el registro de cambios. No era solo cosmético. Eliminaron el paso de validación que marcaba desajustes de conciliación por encima de un umbral del 0,2%. Ese cheque era la razón por la que habíamos pasado cada auditoría sin excepción en los últimos 6 años. Estaba enterrado profundo en el script de preprocesamiento. No etiquetado. No bonito. Solo efectivo. Lo reemplazaron con una casilla manual etiquetada Revisión visual completa. Revisión visual. Como si hojear una hoja de cálculo con el café de la mañana equivaliera a integridad de datos de grado forense. Otro cambio: alguien eliminó el seguimiento de deltas entre inflows de fondos y recibos custodiales. Lo que significaba que si los timestamps no sincronizaban con los datos de la cámara de compensación, nadie lo sabría. No a menos que fueran manualmente peinando registros. Lo cual, seamos honestos, nadie en esa oficina iba a hacer. Especialmente ahora que yo me había ido. Lo que me heló no fue que alteraran los informes. Fue que no pensaban que importaba. Vi el rastro actualizarse, docenas de microediciones. Cambios en campos inline. Overrides de resúmenes autogenerados. Y nadie los detuvo porque habían matado el único rol cuya función era detenerlos. El software de informes gritaba en silencio en el fondo: advertencias registradas. Banderas levantadas. Cheques bipasados. Pero ninguna de esas advertencias iba a ninguna parte ya. Había construido árboles de escalada. Sí. Pero estaban enraizados en roles nombrados. Y esos roles habían sido borrados cuando me despidieron. No solo removieron a la persona, borraron la función. Por eso hice la copia. No era venganza. Era gravedad. Tarde o temprano. Alguien iba a caer. Y quería el paracaídas listo. No para salvarlos, sino para probar que los había advertido en silencio. Legalmente. Irrefutablemente. El archivo en mi escritorio. Aún cálido del proceso de escritura. Encriptado. Sellado. Firmado con hash, una copia almacenada offline. Una enviada a mi asesor personal. Una enviada con profesionalismo quirúrgico al bufete legal externo de la empresa. Mantuve el asunto plano, archivo por continuidad de cumplimiento. Sin florituras. Sin amenazas. Solo la verdad preservada como ámbar. No incluí un mensaje. No necesitaba. El hash solo era suficiente. Si alguna vez presentaban una presentación que no coincidiera exactamente,
y los reguladores se ponían curiosos. El rastro llevaría directo a la discrepancia. Y ahora que habían removido todos los frenos de auditoría y vallas de validación, tenía el sentimiento de que esa discrepancia no estaba a meses de distancia. Estaba a días. De vuelta en la pantalla. El nuevo nombre de versión parpadeó en su lugar, Q2 Final V2 revisado por CFO XLSX. No sonreí. No me levanté. Solo lo vi guardarse. Porque aquí está la cosa sobre sistemas sin oficial de integridad, no colapsan con un estruendo. Se pudren desde dentro en silencio. Suavemente. Mientras los números aún lucen bonitos. Hasta el momento en que alguien los sostiene a la luz y ve a través de ellos. Cerré la ventana de monitoreo. No necesitaba ver el resto. El resultado estaba cocinado ahora. Habían editado la salida sin entender la entrada. Y eso no es solo mal reporting. Es perjurio con una hoja de cálculo. El informe del Q2 se suponía que era rutina. Una casilla para marcar. Una brisa a través de la validación que nadie miraba dos veces porque. Bueno. Siempre pasaba. Pero esta vez. Algo atrapó. Un auditor junior en el lado regulador ejecutó un cheque estándar de coincidencia custodial. Uno que yo había ayudado a diseñar años atrás cuando el equipo de cumplimiento aún estaba financiado y funcional. Estaba destinado a marcar problemas de timing. Desajustes entre recibos de clientes e informes internos. Cosas inofensivas. Usualmente error humano. Pero esta vez no rebotó una advertencia amarilla educada. Se puso rojo. Dispersamientos y recibos no alineaban. Los deltas eran pequeños. Sutiles incluso. Pero persistentes. 0,5% aquí. Unos miles desplazados a través de rollovers de fin de trimestre. Nada explosivo. Pero fuera. Y fuera es suficiente cuando eres una entidad regulada. Luego vino el metadato del archivo. Uno de las hojas de cálculo embebidas tenía un timestamp de última modificación que leía 17 de julio. 2 días después de mi terminación. 2 días después de perder acceso. 2 días después de que la persona listada en la sección de atestación, el CFO, firmara diciendo que todos los datos eran revisados, verificados y sin cambios de la versión controlada. Solo que había sido cambiado. Cuando el regulador los llamó, no se inmutaron. Lo llamaron procesamiento post menor para claridad de presentación. Alguien en relaciones con inversores había limpiado etiquetas y estandarizado nombres de columnas. Un ejercicio de embellecimiento inofensivo. Dijeron. Hasta que el hash no coincidió. El regulador comparó el archivo Q2 presentado contra el archivo de referencia en registro. El que envié desde el consejo externo. El que sellé. Timestampé y bloqueé con hash antes de salir por esa puerta. Desajuste. Ahora. Aquí es donde las cosas se ponen peliagudas. En un mundo perfecto. Un desajuste es solo una bandera roja. Provoca aclaración. Pero en este caso, la empresa había presentado una atestación jurada de que los datos eran precisos y sin cambios al fecha de revisión. Y esa declaración llevaba peso legal. No solo con el regulador, sino con la CNMV. El regulador contactó al bufete legal en archivo. No al consejo interno. Al externo. El que manejaba presentaciones. Gobernanza y, crucialmente, transiciones de cumplimiento. Ahí es cuando se abrió la carpeta. El socio reenvió el archivo exacto que yo había enviado, archivo por continuidad de cumplimiento. Mismo timestamp. Misma firma. Mismo hash. Sin comentario. Solo el archivo. Eso fue todo lo que necesitó. Porque ahora los reguladores tenían 2 versiones de la misma presentación. Una verificada.
Sellada antes de que la ventana de presentación cerrara, la otra marcada como final con ediciones aplicadas post salida por un usuario que no estaba en el registro de acceso como editor autorizado. El momento en que ese archivo aterrizó en su bandeja de entrada. Dejó de ser una discrepancia clerical. Se convirtió en evidencia. Y evidencia significa indagación. Empezaron lento. Preguntando sobre registros de cambios. Controles de acceso. Procedimientos de gobernanza. La empresa tropezó con sus respuestas. Asumiendo que era solo una auditoría excesivamente celosa. No se dieron cuenta de que el tono había cambiado. Que esto no era sobre encontrar un error. Era sobre probar intención. Habían certificado una versión que ya no existía. Habían reclamado continuidad donde no había sido preservada. Y la única versión que aún coincidía con el rastro custodial. La que tenía cada anomalía marcada. Cada valor chequeado. Cada fórmula bloqueada. Era la mía. Eso es lo que pasa con los datos, no gritan. Susurran en silencio. En signatures de tiempo. En colisiones de hash. En registros de cambios dejados por gente que pensaba que borrar una celda era lo mismo que borrar un hecho. El CFO se dobló. Escuché después que les dijo que era todo procesamiento post-estándar. Juró que ninguna figura material había sido alterada. Que era solo armonización de etiquetas. Intentó reformular el problema como una diferencia de formato. Pero al regulador no le importaba el formato. Le importaba el hash. Y el hash decía, este archivo ha sido cambiado. El archivo equivocado. La fecha equivocada. El nombre equivocado en el informe equivocado. Y alguien iba a responder por ello. Parpadeó como si la webcam mintiera. La investigadora principal no se inmutó. Solo sostuvo la página firme. Directo a la lente. Estás en una estación. Dijo de nuevo. Golpeando su bolígrafo contra la firma impresa. Juraste que este documento era preciso y sin cambios al 15 de junio. ¿5? Asintió rígidamente. Sí. En ese momento lo era. Ella ni siquiera se molestó en pausar. La versión que presentaste fue modificada el 17 de julio a las 2:13. Específicamente por un usuario que no tenía permisos de edición financiera. Un usuario de operaciones de marketing. ¿Recuerdas autorizar ese cambio? Se recostó. Manos alzadas como si esto estuviera por debajo de él. Fue una actualización delegada. No sustantiva. Etiquetado cosmético. Títulos y encabezados de columnas. Claridad de presentación. Los números no fueron tocados. Ella ladeó la cabeza. Eso no es lo que muestra el registro de auditoría. Se endureció. Ella volteó la página y leyó en voz alta, columna de fecha de flujo custodial reformateada y 3 entradas realineadas manualmente a procesamiento batch de fin de trimestre. Impacto de valor 38.761 euros a través de 3 filas. Cambio de clasificación retrasó recibo a esperado. Eso no es cosmético. Señora Ayrton. Empezó a hablar de nuevo. Pero ella no lo dejó. En cambio, compartió su pantalla. Apareció la lista de designación de acceso al sistema. Nombres. Roles. Fechas activas. Caminemos por los roles de acceso. Dijo con voz nivelada. ¿Quién tenía autoridad de signo de integridad al tiempo de esta presentación? Miró en blanco. Ella resaltó mi nombre. Aquí está. Último oficial de integridad certificado registrado a través de la ventana de informes del 15 de junio. Sin transferencia de deber archivada. Sin oficial interino nombrado. Sin actualización de sistema presentada. Lo que significa que la cadena de custodia para este informe terminó cuando ella salió por esa puerta. La llamada se quedó en silencio mortal.
Y luego vino el martillo. Señora Ayrton. Bajo el Estatuto Federal de Cumplimiento, cualquier alteración de datos post-presentación sin supervisión certificada se considera una brecha de controles de integridad de datos. Especialmente cuando resulta en clasificaciones materialmente diferentes. Intentó cambiar de marcha. Creemos que dejó protocolos de continuidad de documentación. Envió archivos. No. Ella sonrió finamente. Sí. ¿Lo hizo? Al consejo externó un archivo sellado. Team estampado. Coincidente con hash. Lo hemos comparado con lo que presentaste. No son iguales. Silencio de nuevo. Luego preguntó la pregunta real, porque su nombre aún estaba listado como oficial de integridad. ¿Pero sin plan de continuidad archivado? ¿Por qué nadie revocó su designación antes de presentar datos alterados? ¿Tartamudeó? Nosotros asumimos que el sistema actualizaría automáticamente. El cumplimiento no es automático. Replicó. Es documentado. Es firmado. ¿Y en este caso? No lo fue. Cliqueó una última pestaña. El registro de atestación del sistema. Su firma digital se iluminó en azul. Mi nombre se sentó justo debajo en gris. Aún atado al nodo de validación que corrió el último informe autorizado. ¿Desde dónde estoy sentada? Dijo. Voz enfriándose. Presentaste una presentación bajo la capa de integridad certificada de otra persona. Hiciste cambios después de que su autoridad expirara y fallaste en divulgar esas ediciones. Si entendiste o no el impacto es irrelevante. La palabra colgó allí, irrelevante. Como un diagnóstico. Porque ya no era sobre intención. Era sobre control. Cadena de custodia. Y en su arrogancia. Nunca siquiera pensaron en cortarla. Solo siguieron presentando. Siguieron ajustando. Siguieron asumiendo que el sistema limpiaría tras ellos. Pero yo no había construido un sistema para limpiar arrogancia. Lo había construido para exponerla. Y ahora estaba haciendo exactamente lo que diseñé que hiciera. Para cuando la penalización golpeó. Yo estaba a mitad de onboarding en una firma de analítica logística que realmente sabía lo que significaba cadena de custodia. No parpadearon cuando pregunté sobre flujos de trabajo doble autenticados. No se burlaron de la palabra integridad. De hecho, me ofrecieron equity en la segunda entrevista. Así que cuando el email aterrizó en mi bandeja, reenviado de un colega aún atrapado en ese barco hundiéndose, se sintió como ver a un viejo rival de instituto conducir el Lexus de su papá directo a un estanque. Asunto, resolución regulatoria. Determinación final. Habían recibido un aviso de declaración material errónea. Disparado automáticamente. Sin drama de tribunal. Sin audiencias prolongadas. Solo una fórmula. Una calculadora construida en el marco de cumplimiento que una vez ayudé a probar en beta. Fría como concreto y tan final. Multa total, 1,73 millones de euros. Hice la matemática en mi cabeza. Eso era 7 veces mi último salario anual registrado. Redondeado. Por supuesto. El marco siempre usaba el salario como multiplicador para penalizaciones basadas en negligencia cuando una función certificada era removida sin documentación. A los reguladores no les importaban las excusas de la empresa. Les importaban los datos. Y los datos decían que alteraron una presentación sellada y no lo reportaron. El CFO intentó pelearlo. Eso fue casi lindo. Emitió una queja formal a través de su consejo interno, reclamando que yo había fallado en documentar suficientemente mi handover. Dijo que había dejado archivos incompletos y continuidad ambigua. La respuesta del regulador fue quirúrgica. Adjuntaron el reporte de hash coincidiendo con el archivo que envié antes de que mi placa fuera cortada.
Adjuntaron el log de email Team estampado. Firmado digitalmente. Recibido por tanto el consejo externó como la bandeja de cumplimiento. Adjuntaron el log de cambios mostrando exactamente cuándo se hicieron las ediciones. Por quién y sin autoridad de certificación presente. Luego agregaron un párrafo final: el problema no es la ausencia de documentación. Es la presencia de alteraciones no documentadas después de que la supervisión de integridad certificada fuera terminada. La cadena de custodia se rompió. La carga no está en el oficial saliente para permanecer. La carga está en la parte presentadora para preservar precisión y auditabilidad. Eso es habla reguladora para: esto es tu metedura de pata. No la de ella. Escuché por el boca a oreja. Naturalmente. Que el siguiente paso del CFO fue intentar que la Junta empujara de vuelta. Demandara leniencia. Negociara la penalización abajo. No pasó. Porque una vez que el reporte se hizo público, los inversores vieron el lenguaje: declaración material errónea. No una nota al pie. No una retractación. Una etiqueta legal. Una que implica fraude. Incompetencia o ambos. Y las penalizaciones no parpadean. No se sienten mal. No pausan porque alguien en traje diga: pero no fue tan malo. El momento en que la calculadora corre, la responsabilidad se vuelve real e irreversible. No fue la multa lo que los arruinó. Fue lo que la multa implicaba: que no tenían salvaguardas. Que su reporting no podía ser confiado. Que habían sido afortunados hasta ahora. Y ahora la suerte se había agotado. Su carta trimestral a inversores mencionó costos de cumplimiento inesperados. No mencionó mi nombre. Por supuesto. Justo como nunca mencionaron mi nombre en reuniones o comunicados de prensa o llamadas de junta. Pero estaba escrito en la letra pequeña. En la tinta roja. En el silencio que sigue a la palabra no cumpliente. Así es como sabes que un sistema falló, no cuando se rompe, sino cuando miente en silencio y dice nada. Y alguien finalmente nota. La verdad no los destruyó. Sus ediciones lo hicieron. Era un viernes. Siempre lo es. ¿No? Las malas noticias gustan aterrizar cuando la gente está a 2 copas de pretender que sus carreras son estables. Un excompañero. Uno de los pocos que no había saltado al carro de ella era solo soporte admin con un título. Me envió un texto críptico: llamada de emergencia de junta. CFO sudando. Tu nombre salió mucho. No respondí. Solo me recosté en mi silla, viendo el tráfico arrastrarse más allá del vidrio en mi nueva oficina. Ya conocía el guión. Lo había escrito la mayoría en silencio. Un control a la vez. La Junta quería respuestas. No sobre la penalización. Eso ya era costo hundido. Lo que querían era protección, un firewall contra lo que podría venir después. Demandas de accionistas. Un no se dive en valoración. Pérdida de contratos gubernamentales. Pudrición de reputación. El tipo que se extiende lento y profundo y no aparece en dashboards hasta que ha metastasiado. Querían saber por qué el CFO firmó un informe sin un oficial de integridad en lugar. ¿Por qué no había archivado un plan de transición? ¿Por qué el sistema aún me listaba como la última firmante certificada semanas después de que me escoltaran con una caja de cartón y un paquete de indemnización que leía como un elogio fúnebre para la responsabilidad? El CFO intentó lo que los CFOs siempre hacen: desviar. Culpar ambigüedad de proceso. Culpar coordinación insuficiente de recursos humanos. Culpar complejidad de sistema legacy. Luego el socio de cumplimiento externo sacó el lado a lado. Pantalla izquierda: mi archivo sellado original. Versionado. Firmado con 0 deltas fuera de tolerancias. Pantalla derecha: su presentación. Fórmulas alteradas. Clasificaciones desplazadas. Timestamps desajustados. Nada explosivo.
Sin pistola humeante. Solo diferencias. Pero en cumplimiento. Las diferencias son la pistola. Un campo de nota faltante. Una línea movida de diferido a clear. Una fecha empujada adelante. Ajustes diminutos. Imperceptibles. Errores humanos. O eso reclamó. Pero reales. Irreal es suficiente. Suficiente para matar un bono. Suficiente para craterizar un precio de acción. Suficiente para empezar una reacción en cadena de duda que ningún comunicado de prensa puede apagar. La confianza de los inversores no necesita prueba de fraude. Solo necesita el aroma de descuido. Y esto apestaba. La Junta preguntó lo obvio, ¿por qué no lo capturamos antes de la presentación? La respuesta era aún más obvia, porque ella era la que siempre lo capturaba y la despedimos. No lo dijeron en voz alta. Por supuesto. No en esas palabras. Pero colgaba en el aire. Agrio y afilado. Intentó un ángulo más. Me contaron. Reclamó que creía que el marco que construía aún corría en segundo plano. Autopiloto. Lo llamó. El socio rió. Realmente rió. Pensaste que la integridad era un botón que presionas. Luego vino el golpe final. Un director pidió ver el log del sistema. El que yo había embebido en silencio años atrás, que rastreaba cada vez que un informe se generaba sin una secuencia de validación completada. Resulta que cada borrador post-salida había lanzado errores silenciosos. Banderas rojas ignoradas. Scripts sobrescritos. Aprobaciones manuales emitidas por gente que ni siquiera tenía clearance de seguridad para software presupuestario 2 meses antes. Una línea en el log. Team estampada. Inequívoca. Leía, función de integridad desactivada. Override de usuario detectado. Nunca lo habían visto porque nadie había chequeado. Y de repente. No era solo sobre la presentación. Era sobre cuántas otras presentaciones habían navegado con esa misma advertencia. Parpadeando en el vacío. Ahí es cuando la Junta se quedó callada. Porque ahora no estaban preocupados por una sola multa. Estaban preocupados por contagio. Fracaso sistémico. Riesgo de patrón. Descubrimiento legal. Es gracioso, cuando estaba allí. Era un ítem de línea. Ahora era un firewall que habían arrancado sin saber que estaba atado. Y cuando el fuego vino. No había nada LED para detenerlo. Su voz era steady. Casi cuidadosa. Como si temiera que colgara antes de llegar a la parte buena. Entiendo si no estás interesada. Dijo. Pero la Junta gustaría discutir un arreglo formal. Me recosté. Dejé que el silencio se estirara. No porque intentara ser dramática. Sino porque genuinamente no estaba segura de si quería algo que ver con ese naufragio ardiente de empresa nunca más. Continuó, necesitamos reconstruir el marco de cumplimiento desde cero. No voy a volver. Dije planamente. Hubo una pausa. Casi pude oír su sonrisa a través de la línea. No como staff. Replicó. Reportarías a la Junta. Independiente. Externa. Tu propia estructura. Derechos de signatario a nivel de Junta. Queremos un firewall. Y ya construiste el blueprint. Miré por la ventana a la lluvia golpeando el vidrio. No dijo su nombre. El del CFO. No tenía que. Si estaba haciendo esta llamada. Él ya estaba fuera de decisiones. Si no fuera del edificio enteramente. Sería una nota al pie en la próxima presentación. Enterrada bajo eufemismos como transicionado o persiguiendo nuevas oportunidades. Le dije que lo pensaría. Los términos llegaron esa noche. El email era directo. Sin relleno.
Solo un PDF limpio de 5 páginas titulado Acuerdo de Supervisión de Gobernanza de Datos Draft. La primera cláusula golpeó fuerte: autoridad sobre todas las presentaciones de datos. Marcos de atestación y revisiones de control independientemente de la jerarquía departamental. La segunda, derecho de alto final en cualquier presentación regulatoria careciendo de continuidad verificada de la función de integridad. Luego, acceso permanente a la arquitectura del marco de cumplimiento. Derechos de documentación y escalada de privilegio de auditoría. No más persiguiendo aprobaciones de jefes de departamento despistados. No más explicando a VPS por qué cambiar un número a las 3 de la madrugada. Sin registrarlo no es solo corregir un tipo. Y la nueva cláusula. La que alguien claramente había peleado por: ninguna presentación, interna o externa, puede proceder sin un oficial de continuidad designado y verificado en lugar. Ese oficial sería yo. Estaban institucionalizando lo que deberían haber respetado la primera vez: que la integridad no es un título. Es una función. Y cuando remueves esa función sin reemplazarla, no estás solo cortando headcount. Estás cortando la línea de frenos. Y los frenos no importan hasta que ya estás rodando cuesta abajo. Leí el acuerdo 2 veces. Luego una más. Era más que una disculpa. Era un reconocimiento. Lo más cercano que jamás obtendría de alguien en ese edificio diciendo: nos equivocamos al no escuchar. No era sobre el dinero. Aunque el litane era más que generoso. Era sobre lo que el rol significaba: no cumplimiento como chequeo de casilla, sino cumplimiento como autoridad. No solo hacer el informe limpio, sino asegurar que la historia que contaba era verdadera. Aún no sabía si quería decir sí. Pero por primera vez, estaban preguntando la pregunta correcta. No puedes volver. Si no puedes asegurar que esto nunca pase de nuevo. ¿Y eso? Podía considerarlo. Algunos triunfos no vienen con aplausos, pero se mantienen limpios como el archivo que dejé atrás.